La naturaleza no es un lugar que visitar, sino el hogar. Digo esta frase porque me gustó muchísimo, como lo que voy a hablar el día de hoy es sobre la naturaleza. También te voy a recomendar un documental que me parece increíble, como muy chévere, también en parte lo que comparte y toda la reflexión que deja de fondo. Entonces, por eso te comparto esta frase, porque el día de hoy te quiero hablar sobre la importancia de el ecosistema, sobre la naturaleza y toda esta parte tan importante de como la vida, los lugares, todos estos lugares naturales, reservas y todo esto. Con la primera parte con la que quiero iniciar es precisamente con lo que te dije de recomendarte, un documental que se llama Terra. Este documental está en YouTube, lo puedes conseguir totalmente fácil, lo buscas en YouTube, documental Terra, y es un documental que la verdad es tremendo, dura como 1 hora y media, pero me parece como muy importante lo que comparte. Al inicio inicia como con una historia y después ya se desarrolla como mostrando la vida, cómo se formó toda esta parte de la vida, de la naturaleza, cómo se formaron las interacciones entre los seres vivos, como toda esta parte también muy interesante de los bosques, de los animales nativos, de todo esto. Y ya después como de la mitad en adelante empieza a hablar precisamente sobre toda esta parte. También es como, pues se puede decir también un poco fuerte, pero a la vez eso es lo que genera el cambio. Y es esta parte de también como las industrias, la ganadería, toda esta parte, también lo muestra en ese documental, pero en realidad eso es como que es algo fuerte, pero te hace como cambiar de dirección. Algo que me parece tremendo que cuenta ahí, y es que habla sobre las grandes industrias. En una gran parte del documental habla sobre las grandes industrias de alimentación, las grandes industrias alimenticias. Y en una parte de esas industrias alimenticias está, por ejemplo, la industria cárnica. Entonces habla de que quiero comer carne, pero con los ojos cerrados. Esa frase me pareció tremenda. Y pues no solamente pasa, obviamente, con la carne, sino también pasa con los productos químicos, pasa con toda esta parte que no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en realidad de fondo, porque solamente lo encontramos como en un frasco y ya, y lo compramos y ya después no lo comemos, pero nunca hubo una interacción como tal. Y lo que dice también es que los que están en la industria tampoco tuvieron una interacción con esos seres vivos. Ellos solamente oprimían botones y ya. Y también cuenta, por ejemplo, que las industrias de automóviles se inspiraron en las industrias cárnicas por la gran eficiencia. Entonces toda esta parte es como un gran, como por decir así, se puede despertar, se puede decir, de toda esta parte de la naturaleza, la conciencia de los animales, de toda esta parte. Y ya por otra parte también te quiero hablar sobre toda esta parte de la ecología y qué significa y todo esto. Continuando con la siguiente parte, por ejemplo, ecología, estuve investigando, me gustó mucho su significado y el significado. Bueno, la ecología tiene muchas ramas, es muy extensa, prácticamente abarca todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y ecos, ecología viene de ecos, si no estoy mal, que es del griego. Y ecos significa hogar. Y logía significa como logos. Logía viene de logos. Y logos significa como conciencia, razonamiento, pensamiento, todo esto. Entonces es más o menos, se puede decir que es como interacciones entre los seres vivos, pero como en el hogar. Como que hogar de eco significa como este planeta Tierra. Y ya después también logos, cómo tratar a este planeta Tierra, se podría decir también. Entonces eso es en lo que se basa la ecología. Busca como ver qué afecta a las cosas, como las pequeñas cosas que van alterando el ecosistema.
y también es ver que en realidad esto es un equilibrio, un gran equilibrio, porque cualquier mínima parte, cualquier mínimo cambio puede alterar como este ecosistema, que también representa eso, como el ecosistema es como el hogar, ecos de hogar, y como el sistema, como de cómo funciona. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los animales se comen las frutas, las digieren y entonces forman abono, y también ahí van las semillas. Y entonces cuando tienen excrementos, lo que sucede es que cae a la tierra y nace la planta. Y después la planta genera frutos y otra vez el pajarito, otro pájaro, se come la fruta y vuelve y ocurre todo un ciclo. Y esto también es algo muy importante, saliéndome un poco del tema. Esto también es algo muy importante, y es que casi todo en la naturaleza, y bueno, en realidad si nos ponemos a pensar, todo en el fondo es naturaleza. O sea, todo en el inicio de los procesos, todo inicia con la naturaleza. Por ejemplo, una ciudad podríamos decir que es algo químico, por decir así, pero una ciudad, por ejemplo, está construida del cemento, está construido con arena, y la arena es natural. Entonces también es ver como que todo tiene un origen natural, pero aún así las cosas naturales también pueden ser malas. Por ejemplo, escuché un ejemplo que dice que un tigre es natural, pero igualmente te puede hacer daño. Entonces es lo mismo. Las cosas químicas que podemos decir que son pesticidas y todo esto, vienen de cosas que son naturales. El origen siempre va a ser de algo natural, pero igual puede ser un veneno que daña al planeta. Entonces esto sí lo quería dejar como un poco claro. Y entonces, precisamente continuando con esto de los ciclos, lo que sucede es también, por ejemplo, la ecología, por ejemplo, investiga este ciclo de las cosas naturales. Después también está que investiga sobre los procesos, pero ya más como de la sociedad. Entonces, por ejemplo, también podemos ver algo que se me vino esta idea, y es como que también hay un ciclo, por decir así, un bucle o un ciclo de el consumo. Entonces, el consumo, me estoy refiriendo, por ejemplo, al consumo ya como excesivo, o consumo de ciudad, o compras y todo esto de cosas que en realidad no necesitamos. También, por ejemplo, lo hablé en un video que tengo en mi canal, y es sobre el minimalismo. Entonces también hablé de eso allá, y también una de las razones para ser minimalista es precisamente esta parte de el medio ambiente, la ecología y todo esto. Entonces, cuando tenemos mucho consumismo, lo que sucede es que el ciclo inicia con la materia prima. La materia prima, ¿cómo se consigue? Se consigue casi siempre, es por decir así, dañando los ecosistemas de bosques. Por ejemplo, veamos la industria de la ropa. Lo que sucede es que talan un bosque nativo y siembran algodón, o tienen para pastar, para que las ovejas empiecen a comer, y pasto, los grandes lugares, todo esto, los potreros. Entonces los encierran ahí, y para que ese espacio estuviera libre tuvieron que talar árboles, a excepción de que no hubieran árboles en ese lugar, pero casi siempre sí los hay. También está, por ejemplo, otro ejemplo, la ganadería. Entonces también tuvieron que talar todo eso para poder sembrar pasto y que las vacas estén allá. Y también, por ejemplo, la agricultura, que este es un gran tema de la ecología, y es también como este tema, esta parte de los monocultivos. También cualquier término que no entiendas, me lo puedes dejar en los comentarios y te explico, o si no, también lo puedes investigar. Los monocultivos significa que solo siembran un cultivo. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, si sembramos, no sé, cualquier planta, esa planta solo necesita ciertos tipos de nutrientes del suelo para poder generar una fruta en específico. Por eso es que algunas frutas son altas en vitaminas, otras en proteína, otras son altas en carbohidratos o cualquier cosa. Es porque solo absorben ciertos tipos de nutrientes. Lo que sucede con los monocultivos es que si se siembra en mucho espacio,
solo un tipo de cultivo, lo que sucede es que las plagas, animales o hongos, lo que pueden hacer es que, como saben que todo está allá, entonces van justo a ese lugar y se esparce súper grande. También está, por ejemplo, el problema de que cuando los nutrientes se acaban esos nutrientes. Por eso es mejor como se haría en un ambiente natural. Y también esto es precisamente algo que voy a hablar más adelante, y es de que todo en exceso es malo. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, en un bosque hay una planta de plátano, hay una planta de café, y aparte está cada cual en donde debería estar. Por ejemplo, el aguacate no se debería sembrar en zonas áridas cuando en realidad necesita mucha agua. Entonces, o porque después desvían ríos para que vaya el agua allá. Entonces también es ver cómo dónde nace naturalmente esa fruta, esa verdura o todo eso. Y que en los ambientes naturales ocurre que solo ciertos tipos de plantas ayudan a otros tipos de plantas. Entonces, por ejemplo, las hojas de pino, esto fue de una investigación que hice hace algunos años, y es que las hojas de pino ayudan a que crezcan los arándanos. Entonces, donde hay pino pueden haber arándanos. Es una simbiosis. Simbiosis significa que dos seres vivos se pueden ayudar entre sí. Entonces, por ejemplo, también la polinización, saliéndome un poquito del tema, la polinización es una simbiosis. La abeja va y se alimenta de la flor, del néctar, y a cambio lleva el polen a otra flor. Entonces también es tremendo eso. También probablemente haga otro video sobre las abejas, que son tremendas, como la comunidad, como toda esta parte que son muy inteligentes, también probablemente lo hagan. Entonces, ya por ejemplo también vemos que en este documental nos hablan sobre también el exceso, como también como la humanidad, como todo esto nos habla este documental. Y ahora con la siguiente parte, que es lo que hablaba sobre los excesos, sobre que todo en exceso es malo. Lo que sucede es que estas empresas precisamente, o estas industrias o todo esto, lo que hacen es que es como, también piensan mucho como en la economía, como para, si produzco más puede salir más barato y más se compra. Entonces también es como esta parte, y que muchas veces pues, o sea, sí, pues alimentar a muchos seres vivos y todo esto. Pero en realidad escuché una vez algo muy importante y que me pareció muy interesante, como lo que dijo esa persona, y es que dijo que si seguimos viviendo como estamos, muy pocos pueden vivir, pero si en realidad mejoramos nuestra forma de vivir, pueden vivir muchos más humanos. Obviamente, si no todo debe girar alrededor de los humanos, solo somos una especie más de seres vivos, de las miles que hay en este planeta, de las miles de seres vivos que hay en este planeta, pero sí podrían haber muchos más si en realidad se cuidara de una forma el planeta, o sea, sin consumir cosas que en realidad no necesitamos. Toda esta parte de los plásticos, toda esta parte de todo esto, y que en realidad sí pueden decir que con los pequeños cambios en realidad no se van a mejorar el planeta, pero sí, como dicen, si todos hicieran los mismos que tú, en realidad sí se mejoraría el planeta. Entonces, bueno, esto es lo que quería hablar el día de hoy. Pasé un poco por acá para hablarles sobre precisamente este documental que me pareció tremendo y que me lo acabo de ver, y la verdad sí se los recomiendo como para tener ese cambio radical de percepción, y que también es como una percepción que cuando cambias tus ideas, tu psicología. Y acá me voy a venir a otra parte, que también te quiero recomendar una película que se llama Tomorrowland, que habla precisamente también de lo que te voy a hablar, y es que cuando cambias tus ideas, tu forma de actuar también cambia. Entonces lo que sucede es que, por ejemplo, en esa película hablaba sobre que le metían ideas a la gente, entonces esa gente se lo creía, y cuando se lo creía tomaban acción respecto a eso. Entonces, bueno, esto es un tema muy extenso, entonces espero te haya gustado todo lo que compartí, y eso es como lo que quería compartir. Muchas gracias.